Mis amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo una vez más. Domingo sin filtro. Quiero decirle, amados hermanos, que aquí estaremos hablando palabras que no son muy fáciles de digerir. Son palabras fuertes que muchas personas no van a poder entender. Existe ministerio profético hoy en día. Yo te voy a explicar si existe ministerio profético de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Si es tu primera vez en este canal, no dejes de suscribiéndote, dándole me gusta y activando la campanita de notificaciones para más contenidos como esto. Porque aquí estaremos hablando sin filtro. Estamos en Domingo sin filtro. Entonces prepárate, siéntate, porque vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Vamos a abrir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios hay que darle todo lo que ella merece. Ella necesita ser expuesta. Y usted y yo vamos a lograr eso siendo obediente a Dios. Amén. Entonces no se olviden compartir esa palabra con otras personas. Yo quiero saludar a todos los inscritos, a todos los nuevos inscritos. Ahora, hasta ahora, amado, casi llegamos a 2000 inscritos. Una bendición muy grande. Hay gente que le está gustando el contenido. Gente que está apoyando este canal a seguir hacia adelante, predicando las verdades que hoy no se están predicando. ¿Por qué cree hermano Hernán dice que no existe ministerios proféticos hoy en día? Escúcheme algo, amado, y no me vaya a juzgar antes de tiempo. Es necesario que nosotros, antes de abrir la Biblia, nosotros abramos nuestra mente, abramos nuestros corazones para aceptar lo que está ahí. Amén. Entonces, quiero que entendamos algo que es muy importante. Primero, existe Antiguo Testamento y existe Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces nosotros misturamos todas las cosas, unimos los dos y empezamos a hacer como una ensalada. Es lo que está haciendo muchas personas hoy, haciendo una ensalada. Y no explican por qué es que nosotros no podemos vivir en la vieja alianza, en la antigua alianza. Yo le voy a explicar que desde aquí no existe ministerio profético hoy en día. Escúcheme y entienda por qué. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11, dice textualmente así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entienda, muchas personas leen este texto fuera de contexto y dicen, ahí está escrito. Es por eso que hay un ministerio apostólico hoy en día y también hay uno profético. Pero en este caso nosotros no vamos a hablar del apostólico, vamos a hablar del profético, que hoy en día se está levantando mucha gente diciendo yo soy el profeta de Dios para este tiempo. Escúcheme, vaya bajándole dos, por favor, y entienda lo que la Biblia nos quiere decir. No vaya, soy el profeta que Dios no. Amado, nosotros debemos entender que la Biblia no se lee como yo quiero. La Biblia tiene un principio y tiene un fin. Entonces nosotros vamos a ver aquí en la Biblia, amado, quién escribió esta carta, a quién se la escribió y por qué que se la escribió. Entonces, note, el apóstol Pablo escribe esta carta a los efesios, a los hermanos que estaban en la Asia Menor. Y cuando nosotros agarramos el versículo 11 y nos apoyamos en ese versículo, nosotros vamos a atropellar la Biblia. Vamos a dar de frente con la palabra de Dios. Amado, el mismo Cristo, Lucas escribe en Lucas capítulo de número 16, de Lucas 16, anótelo. Lucas 16, 16. Lea conmigo. Lee conmigo, por favor, porque es necesario que nosotros leamos y derrumbemos todo argumento de personas que quieren dársela de más que los demás a través de la altivez, de la arrogancia, de la prepotencia que tienen. No, yo soy el profeta de Jehová y yo hago y yo digo, No. Todos nosotros somos hermanos. Entiéndase. Y le voy a explicar algo. Mira lo que dice Lucas, capítulo 16, versículo 16. Dice así, textualmente. Puede leerlo en su casa. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan para entrar en él. ¿Qué nos quiere decir esto, amado? Lucas está escribiendo las palabras que Cristo habló, diciendo que la ley y los profetas, la ley, la antigua alianza, el Viejo Testamento, llegaron hasta Juan. Llegaron hasta Juan y los profetas también. ¿Qué es lo que quiere decir esto, amado? Dios, en su infinita misericordia, siempre estuvo levantando profetas
¿Por qué Dios levantaba profetas? Entienda, los profetas que están del otro lado, necesitamos que esta palabra llegue a muchas más personas, y usted es el instrumento que Dios ha usado para que esta palabra corra. Escúchame. ¿Por qué Dios levantó profetas? Entiéndase, Dios levantó profetas porque dentro de su pueblo no le estaban dando valor a la palabra de la antigua alianza. En cuanto no se le daba valor a la palabra, Dios tenía que levantar a un profeta. Y era un profeta de oficio, aunque tenía nombre como Elías, Jeremías, Eliseo. Dios le daba para que esta persona profetizara. Inclusive lo llamó desde antes de la fundación del mundo, conforme a Jeremías capítulo 1. Jeremías se estaba rehusando al llamado de Dios para profetizar al pueblo, para profetizar a los reyes, para profetizar a los sacerdotes. Y Dios le dice: antes que naciese, te santifiqué. Y antes que tú pudieras hablar, te llamé como profeta a las naciones. Entonces entiendan, antes de Jeremías o antes de los profetas, antes de manifestarse como profeta, ya Dios lo había apartado para eso, para ese oficio profético. ¿Por qué? Porque los reyes y los sacerdotes tenían un mandato de parte de Dios para hacer conforme a lo que está escrito. Entonces nosotros debemos tener cuidado hoy en día. Está la Biblia, está la palabra de Dios, y las personas le están dando más crédito, le están dando más valor a los profetas que a la palabra. Si ya me voy explicando, entonces debemos tener ese sumo cuidado. En Deuteronomio capítulo 17, creo que el versículo 17, por ahí, Dios habla con Moisés y le dice claramente a Moisés que cuando el pueblo pidiese un rey, el pueblo pidiese un rey, porque ya Dios sabía que el pueblo iba a pedir rey, el rey que levantase, Dios le manda a Moisés, o le da una serie de requisitos, y uno de esos requisitos, lea por favor Deuteronomio capítulo 17, le dice que tiene que tomar una copia del libro de la ley que estaba en manos de los sacerdotes, para que haga conforme a lo que está escrito. Entonces Dios levanta a un profeta. En el Antiguo Testamento levantaba a un profeta porque la palabra de Dios estaba escondida. La palabra de Dios no tenía ningún valor. Y en cuanto la palabra de Dios no era valorizada, entonces Dios tenía que levantar un profeta, y un profeta que hablase la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, Lucas dice, Lucas escribe 16 de Lucas, capítulo 16, versículo 16, dice: la ley y los profetas figuraron, duraron, llegaron hasta Juan. Entonces, en este tiempo no existe ministerio profético, porque capítulo 4, versículo 11 de Efesios nos va a enseñar, 4:11 de Efesios nos va a enseñar, amados hermanos, que el mismo Cristo constituyó. Ahí el hermano Hernán con ese versículo está raspado. El hermano Hernán no tiene argumento. El problema es que yo no puedo empezar a leer desde el versículo 11. Dios, para entender, si nosotros leemos del capítulo 4 en adelante, amado, nos va a dar una enseñanza buenísima que necesitamos nosotros comerla. Necesitamos apoderarnos de ella, porque si lo hacemos, vamos a respetar la palabra y vamos a respetar el texto y vamos a predicar la palabra de Dios tal como está escrita. Y en este caso, el Evangelio, el Nuevo Testamento. Lea conmigo en el capítulo 4, versículo 1, por favor. Mira lo que le dice Pablo a la iglesia. Para llegar al versículo 11, donde empezamos nuestra homilia o nuestra predicación. Mira cómo Pablo comienza en el versículo 1 diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportaos los unos a los otros con paciencia, en amor. Versículo 3, lea conmigo: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Sigue versículo 5, lea conmigo por favor. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice versículo 7:
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Vamos para aquí. A cada uno le fue dado, le fue dada. ¿El qué? Conforme a la gracia, la medida del don de Cristo. Repita conmigo allá del otro lado de la pantalla. El don. Escríbalo si quiere. Don quiere decir presente, regalo. ¿Se entiende? Entonces, porque un don no es un oficio, es un don que Dios da a cada uno como Él quiere. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Les voy a explicar un poco, porque aquí estamos sin filtro. Si yo me proclamo como profeta hoy en día y me echan un poquito de aceite en la cabeza diciendo yo te unjo como profeta de las naciones, la pregunta es, si yo no tengo el don, yo seré profeta. Yo podré profetizar en el nombre de Dios, ¿verdad que no? Hay gente que fue vertido aceite, fue ungido persona y no son profetas, no tienen ministerio profético. Ahora, hay personas que no se le echó aceite en la cabeza y tienen el don profético. Dio para entender. Hay personas que no son tomados en cuentas en la iglesia y tienen el don profético, porque el don profético no lo da el pastor. El don profético no lo da ningún evangelista, no puede darlo ni nadie en la tierra, sino solamente el Espíritu Santo, o Cristo a través del Espíritu Santo. Es el don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Otra vez el versículo 8 nos habla de dones. Dones a los hombres. Le dio regalos a los hombres. Y esos regalos son para que haga la voluntad de Dios. Vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Ya se los explico. Vamos al versículo 9. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ahí viene el versículo con que empezamos, el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están los 5 ministerios, hermano Hernán. Si es un ministerio, son dones. Cuando hablamos de ministerio, es que esos dones los ponemos al servicio. Aló. Cuando hablamos de ministerio, es porque esos dones son puestos al servicio para edificar a otras personas. No es para yo darme golpe de pecho diciendo que yo soy el apóstol tal. No es para yo darme golpe de pecho diciendo que soy el pastor tal. No es para darnos golpe de pecho decir que somos el evangelista tal. No, amado. Quiero decirle a todas las personas que andan en orgullo, en prepotencia, en arrogancia, en altivez, quiero darle un versículo clave. Quedan en Mateo capítulo 23, versículo 8. Vamos a leerlo antes de seguir leyendo. Mateo capítulo 23, versículo 8 en adelante. Lea conmigo. Que aquí en la iglesia no existe alguien grande, no, amado. Todos nosotros somos iguales. Todos nosotros somos hermanos. Todos. Y yo no voy a usar del don que Dios me dio para pasar por encima de otras personas, como muchas personas están haciendo hoy. Dios me habla solamente a mí. Amado, todo lo que tú tienes, el don profético que tú tienes, el don pastoral, evangelístico, de maestro que tú tienes, no es para pasar por encima de nadie. Es para ponerlo al servicio de la iglesia, para que la iglesia reciba el crecimiento. Pero como muchas personas no entienden, es necesario que se predique la palabra sin filtro. Entienda esto. Mira cómo dice el versículo 8 de Mateo capítulo 23. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí o maestro, porque uno vuestro maestro es el Cristo. Y todos vosotros sois, hermano, lea conmigo. Por eso es que necesitamos pasar esta palabra para otras personas, compartir esta palabra para otras personas, embora ellos no la quieran oír, pero es necesario. Dios habló con Ezequiel y le dijo: he puesto tu cara, he puesto tu rostro, tu fase como una cara de pedernal, porque el pueblo de Israel es duro de servir, es un pueblo obstinado. Por lo tanto, yo te capacité y te llamé como profeta, y tu cara, tu rostro será como rostro de pedernal. No le tengas miedo, háblale. Entonces necesitamos compartir esta predicación con otras personas. ¿Se entiende? Entonces, Cristo mismo
en el tiempo de la ley, donde Cristo estaba manifestando y decía, todos ustedes son hermanos. ¿Por qué él decía esto, amado? Porque la altivez, la prepotencia, la arrogancia reinaban en aquel entonces. Las personas se hallaban mayores que los demás y le gustaban que lo llamaban rabí, le gustaban que lo llamaban padre. Y Cristo dijo, no, todos ustedes son hermanos. Todos ustedes son hermanos. Todo lo que nosotros tenemos de don hoy es para edificación, no para pasar por encima de los demás, diciendo yo soy el profeta tal. Entonces, hoy en día, como en la antigua alianza, no existe más profeta. Todos nosotros somos hermanos. Y hay un don en la vida de una persona profético. Úselo para edificación de la iglesia. Vámonos a Efesios, capítulo 4, versículo 12, que creo que quedamos ahí. ¿Está ligado? Si leemos el 11, que habla de evangelista, apóstol, profeta, maestros, pastores, etcétera, que los 5 ministerios que decimos, el servicio de estos dones que Dios entrega a varias personas en la iglesia. Vamos a ver para qué es dado eso. Vamos a ver, porque hoy en día el que dice ser profeta dice, Dios me reveló que venía un terremoto. Dios me reveló que venía No, amado, espéreme. Hermano, ¿será que Dios no puede? Claro que Dios puede. Lo que pasa es que estamos perdiendo la sensibilidad del Espíritu. Y quien es guiado por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Hay personas que son guiados por su propia mente carnal, hinchado, no conociendo nada. Vaya conmigo al versículo 12 para que vea para qué se le ha dado dones a los profetas. Para qué se le ha dado dones a los hombres que tienen el don profético. ¿Para qué? Vea conmigo el versículo 12. Léalo, por favor. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos. No para botar miedo en las personas. No para decir yo fui, yo vine, Dios me mostró, yo soy, amado. Y se están convirtiendo en yo-yo. Se están convirtiendo en yo-yo y quieren sobresalir. Aquí se trata de que el que tiene un don lo tiene para perfeccionar a la iglesia. ¿Se entendió? Si tú tienes un don profético, tienes que perfeccionar a la iglesia. ¿Cómo? Vamos a hablarle la palabra de Dios, amado. La Biblia es la palabra de Dios. Si el hombre que está al frente no está hablando la palabra de Dios, el que tiene el don profético tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Se entiende? Tiene que hablar palabra de Dios. No tiene que estar hablando otras cosas. No tiene que estar hablando otras cosas, al menos que Dios le muestre de verdad. Pero hay personas que no hablan palabra de Dios. Todos se dedican como en el Antiguo Testamento. Está como Isaías. Están como Jeremías. Están como Ezequiel, anunciando el futuro, el futuro, el futuro, el futuro. Amado, vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Tenemos el profeta de profeta, y cuando fue tentado por el enemigo en el desierto dijo, escrito está. Y hoy en día la mayoría de las personas no quieren abrir la Biblia. Hoy en día la mayoría de las personas no quieren predicar la palabra de Dios. Quieren predicar cosas de sus corazones. Quieren predicar los sueños que recibieron. Si tú tuviste un sueño, cuenta el sueño, dice Dios en su palabra. Otros son profetas para dar llave de carro. Otros son profetas para dar novia o dar en casamiento una mujer con un hombre. Hoy en día Dios no te llamó para eso. Si tú crees que tienes el don profético, Dios te llamó para que perfeccione la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, hermano Hernán, existe oficio profético hoy. Existe profeta hoy. No, amado, todo el mundo, todos nosotros somos hermanos. Es un don que Dios colocó en nuestra vida. Es un don que Dios coloca en la vida de alguien. Y si alguien está enseñando la palabra, no es porque estudió mucho o se preparó. No, es un don de Dios, sabiendo que toda la gloria y toda la honra viene de aquel que está sentado en el trono, en aquel que murió en la cruz del Calvario y nos capacitó para predicar su palabra. ¿Se entiende? ¿Aló? Entonces, recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Recibe esa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No existen profetas en estos tiempos. Existe don. Hermano, y entonces, pastores, es don. Evangelista, don. La Biblia nos habla de dones, porque apóstoles existieron, sí.
Profetas existieron en el Viejo Testamento. Pero hoy en día la iglesia está dotada de dones. Y usted que me está oyendo del otro lado de la pantalla también puede tener ese don de predicar la palabra de Dios, de hablar palabra de Dios para edificación de la iglesia, no para hacerme rico. ¿Entiende? No para pasar por encima de los demás. No es para decir yo. ¿Se entendió? No sé hasta dónde están llegando estos mensajes. Y si lo está viendo hasta el final, necesitamos saber hasta dónde están llegando estos mensajes, porque necesitamos interactuar con usted. Necesitamos seguir enseñando la palabra de Dios sin filtro. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.